Bendiciones a todos en el nombre de Cristo Jesús. Hace unos días hice una pregunta por las redes sociales, especialmente por Facebook, preguntándole a la gente, haciendo una pregunta: ¿puede Dios sacar al ser humano del sueño profundo del pecado? Y a esa pregunta le dieron muchas respuestas, pero más que respuestas claras, fue un like, como aprobando la pregunta y dándole like a la pregunta, pero respuestas, algunos dijeron sí, 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 otros solamente like, que posiblemente en ellos estaban diciendo sí, sí, dando a entender Dios puede sacar del sueño profundo del pecado al hombre, al ser humano, a la humanidad entera. Esa es la respuesta. Pero después de esto surgió otra idea de hacer la siguiente pregunta, siempre en base a esa misma pregunta que anteriormente yo había hecho. Y la pregunta ahora es: ¿qué es el sueño profundo de una vida sin Dios? ¿Qué es el sueño profundo de una vida sin Dios? Y sobre esto yo quiero comentar un poco. La Biblia, para los que leen la Biblia, bueno, y para los que no leen la Biblia también. La Biblia enseña un mensaje general que está en las Sagradas Escrituras, es que el ser humano, apartado de Dios, alejado de Dios, sin tener su fe puesta en Dios, en un mundo de desobediencia, y viviendo en un mundo de desobediencia, el ser humano, sin haber tenido una confesión de fe en su corazón y viviendo una vida sin Dios, sin fe y sin esperanza en este mundo, la Biblia le llama a eso muerto en delito y pecado. Es bien fuerte lo que enseña. Ese tema está en la Biblia, y especialmente el apóstol Pablo es uno de los escritores que lo interpreta, que lo explica, especialmente en la carta de Efesios capítulo 2, versículo 1. Se hace una referencia, especialmente el apóstol Pablo escribiéndole allí a la iglesia de los Éfesos o a los Efesios, hablándoles a ellos de la vida pasada que ellos llevaban, que ellos tenían. Les dijo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Les está hablando de una vida pasada cuando estaban sin Dios, y les dice, les dio vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. En otras palabras, lo que Pablo señala allí es que sin Dios y sin esperanza, la iglesia en los tiempos pasados, sin Dios, sin Cristo en su corazón, estaban muertos en delitos y pecados. Entonces, una vida apartada de Dios, sin haberse entregado a Dios, sin haberle pedido perdón a Dios, sin haberse arrepentido de la vida de pecado que carga encima, a ese estilo de vida la Biblia le llama muerto en delitos y pecado. Esto no significa la muerte física, como que el ser humano está muerto. Esto muestra a un ser humano vivo, viviendo una vida normal como los demás en términos físicos, pero en términos espirituales está apartado de Dios, desligado de Dios. Entonces, a eso se le llama muerto en delitos y pecados. Entonces, sí, las personas sin Cristo, las personas sin Dios, no habiendo en algún momento de su vida entregado su corazón a Cristo y haciendo una confesión de fe y de arrepentimiento ante los ojos de Dios, están en esa condición. Entonces, a mi segunda pregunta, que es la que estoy evacuando en esta explicación, la pregunta es: ¿qué es el sueño profundo de una vida sin Dios? Entonces, puedo responder en base a lo que ya he explicado y en base a lo que mencioné del apóstol Pablo de Efesios capítulo 2, verso 1, que el sueño profundo de una vida sin Dios está en estar dormido espiritualmente o muerto espiritualmente. No necesariamente tiene que la persona haber fallecido en términos físicos, sino que está en un sueño profundo a causa del pecado. El pecado le rodea
el pecado está en el corazón del ser humano, entonces eso lo lleva a una vida separada del Señor, a una vida separada de Dios, a una vida sin Dios, sin fe y sin esperanza entonces en Dios en este mundo. Y esto lo hace ser un muerto en términos espirituales, muerto espiritualmente. Entonces allí está en un sueño profundo a causa del pecado. Ahora podemos hablar de un sueño profundo aún después ya de la muerte del ser humano, después que el ser humano se ha despedido. Ese es otro asunto. Es otro asunto. La vida continuaría después de la muerte, ya alejado, totalmente excluido, totalmente de la presencia de Dios, ya sin oportunidad de despertarse del sueño profundo, porque ya el que se fue en una condición de pecado y de desobediencia delante de Dios, según las Escrituras, no hay oportunidad, ya no hay tiempo para arrepentimiento, para oír a Dios en arrepentimiento y vivir para Dios. La situación con Dios es hoy, mientras el ser humano reconoce su pecado, reconoce su vida. Ese ya sería un sueño eterno, un sueño profundo y eterno en el ser humano, y no inconsciente, sino consciente. Entonces, la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el sueño profundo de una vida sin Dios? Es estar sin Dios, vivir sin Dios, vivir en el pecado, vivir practicando el pecado y no obedecer al Señor. Esa es la respuesta a la pregunta, ¿cuál es el sueño profundo de una vida en pecado? Pero la buena noticia es que mientras hay vida, hay esperanza. Mientras hay vida, las personas pueden arreglar sus vidas con Dios, pueden reconocer que existe un Dios, que aman a Dios, que son necesitados de un Dios y pueden acercarse confiado en que Dios va a perdonarles sus pecados y puede bendecirlos en una manera maravillosa si le entregan su corazón a Cristo. La bendición sería perdón de pecados, despertamiento de la vida muerta o del sueño profundo y luego a una vida con Dios, que es la vida que Dios da en el ser humano. Bendito Dios. Dios le bendiga, estimado amigo. Ahí le dejo esta conversación. Ahí le dejo esta plática. Bendiciones. Una breve oración. Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo use tu palabra en el corazón del oyente y le bendiga. Y de alguna manera, Señor, como tú sabes cómo está la vida de cada ser humano, glorifícate en el fiel oyente. Y si necesita despertarse de su sueño profundo, Señor, tenga misericordia y haga obras maravillosas en la vida de esta persona y que pueda levantarse. Y si ya el fiel oyente, Señor, se ha levantado, se ha despertado de ese sueño, yo te doy muchas gracias. Solo te pido, dale fuerza, fortaleza espiritual para seguir despierto espiritualmente delante de tu presencia. Y de esa manera que viva, dándote la honra y la gloria a ti. Dios, muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estimado amigo, ahí queda con usted esta palabra. Si usted está con vida hoy y reconoce algo de lo que estamos enseñando, de lo que estoy explicando a través de este audio, préstele atención y acérquese al Señor lo más antes posible. Bendiciones a usted.